gracias, Dios, por el privilegio que nos brindas de venir, Padre, a este lugar a adorarte, sí, Señor, a bendecir tu santo nombre y a declarar, Señor, que somos completos en Cristo Jesús. Señor, gracias. Bendito eres tú, amado Padre Celestial. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Gracias porque nos permites un día más para estar, Dios, en ti y para ti, para tus planes, para tus propósitos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Salude a la persona que tenía a su lado, dile bienvenido. Es un gran privilegio estar en este lugar, sabiendo que nos une ese amor que Dios ha depositado en nuestras vidas. Estamos aquí por amor a Él, estamos aquí porque Él nos amó primero, estamos aquí porque ese amor demostrado en la cruz realmente es espectacular. Así que le damos muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial y gracias porque sabemos que día tras día Él anhela y espera el crecimiento de cada uno de nosotros como hijos de Dios en el conocimiento de Cristo. Amén. Y el título de la palabra en esta mañana es: somos completos en Cristo Jesús. Usted y yo somos completos en Jesucristo. Es decir, la iglesia, grupos familiares cristianos, está viviendo sus mejores tiempos, tiempos especiales, tiempos donde sabemos que Dios nos está respaldando de una manera poderosa. Es decir, estamos muy agradecidos de lo que Dios está revelando en estos tiempos. ¿Qué es lo que Dios está revelando en estos tiempos? Es a su amado Hijo Jesucristo. La iglesia, grupos familiares cristianos, ha pasado por varios procesos donde 2,000, 2,500, 3,000 personas, donde Dios comenzó realmente a enseñarnos que esto del reino es mucho más que número. Di conmigo, mucho más que números. Antes estábamos muy contentos porque teníamos 2,000, 3,000. En un evento se convirtieron alrededor de unas 3,000 personas un domingo, y estábamos muy contentos, pensando que lo más importante para Dios eran los números, era tener un lugar al cual nosotros llamamos templo, bien hermoso, bien decorado. Es importante, sí, pero no lo es todo. Hasta cuando Dios comenzó a enseñarnos que esto del reino es mucho más que números. Se trata de que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Si tú le preguntas a algunas congregaciones numerosas, dígame, ¿qué sabe usted de Jesucristo? Indudablemente que esas personas nos dirán que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, el que vino a la tierra, el que caminó con los discípulos, el que hizo milagros, el que resucitó a muertos, el que resucitó a Lázaro, el que caminó en las aguas, el que alimentó una multitud con peces y panes.
Y muchos más datos históricos nos podrán decir. Y está bien. Pero lo más importante es saber si ellos conocen realmente a Jesucristo. Porque si usted le dice, dígame, ¿qué es Jesucristo revelado? ¿Qué es Jesucristo glorificado? ¿Qué es Jesucristo impartido a la iglesia? Muy probablemente ellos se quedarán sin respuesta frente a esas preguntas. Y así estamos hoy en día, congregaciones llenas de asistentes, de simpatizantes, pero muy pocos llenos de Cristo, donde Cristo esté siendo formado en cada uno de ellos. Y es lo que Dios está dándole en este tiempo a la iglesia, a grupos familiares cristianos. Nos está enseñando que lo más importante es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. De hecho, esa es nuestra función en la tierra, conocer a Cristo, vivirlo y luego darlo a conocer. Eso es lo que Dios está día tras día enseñándonos en este lugar. Por eso, nuestro enfoque es que cada persona pueda conocer a Jesucristo. Y Él nos va llevando en un continuo crecimiento, nos va llevando en un continuo entrenamiento y nos va llevando de revelación en revelación. Y esto de revelación también tiene que ver con tres cosas muy importantes. Número uno, ¿cuál es mi posición en Cristo? Para algunos esas palabras es nueva. De antemano quiero saludar a todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez en este sitio. Sean bienvenidos, porque somos familia. No nos hemos olvidado de ustedes, porque somos familia. Porque somos nuevos en Cristo Jesús. Es decir, nosotros vemos a cada persona como familia en Cristo Jesús. Así que dése un fuerte aplauso a usted y a las personas nuevas que nos visitan. Bienvenidos a la familia de Jesucristo. Les hablaba acerca de cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Y el segundo es cuál es nuestra naturaleza. Esa naturaleza que nos gobierna. Antes nos gobernaba la naturaleza del pecado, de tal manera que nosotros llamábamos a lo bueno, lo llamábamos malo, y a lo malo lo llamábamos bueno. Es decir, no había una diferencia. Y asistíamos a las iglesias. ¿Por qué? Porque Cristo no había sido revelado a nuestras vidas. Pero cuando Cristo comenzó a ser revelado a nuestras vidas, entonces Él comenzó a enseñarnos lo importante que nosotros aprendiéramos de qué naturaleza somos ahora. Somos de una naturaleza divina. Ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es ese mismo espíritu que ahora habita en cada uno de nosotros. Antes orábamos por la visitación del Espíritu Santo. Antes orábamos para que el Espíritu Santo nos diera un toque. Antes orábamos para que el Espíritu Santo cayera sobre nuestras vidas. Pero hoy no oramos de esa manera, porque hemos entendido lo importante que es que el Espíritu Santo realmente nos habita, nos gobierna. ¿Usted qué prefiere? ¿Que el Espíritu Santo te visite o que el Espíritu Santo te habite y te gobierne? Porque hay gente muy feliz
con sentir la calor, temblores de arriba a abajo, la presencia de Dios, y nos deleitamos en eso. Y algunos tal vez recuerdan eso y añoran esos tiempos, pero no alcanzamos a percibir que Dios nos está llevando de revelación en revelación, que ahora lo que Dios está revelando no son acontecimientos, sino lo que está revelando es a Cristo en nuestras vidas. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante nos dice algo muy importante. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿No le parece a usted algo glorioso de que su nombre sea recordado por un apóstol? ¿No le parece glorioso de que su nombre sea recordado por un pastor en sus oraciones? ¿No le parece glorioso de que su nombre sea recordado por un profeta, evangelista y un maestro de la palabra? Eso es algo glorioso, de que nuestros nombres estén en la mente de esos siervos de Dios. Eso es algo glorioso, porque hay tantas cosas por las cuales orar, que Dios comienza a traer su nombre a la mente y al corazón de los profetas, apóstoles, maestros de la palabra, pastores y evangelistas, los 5 oficios ministeriales. Eso significa que usted y yo somos importantes para Dios. Di conmigo, somos importantes para Dios. Diga, a pesar de mis errores, a pesar de mis desaciertos, a pesar de mi rebeldía, somos importantes para Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? ¿Cuántos padres de familia hay en este lugar? Madres de familia. Amén. Y si su hijo comete un error, usted lo castiga, porque usted quiere que él aprenda de esa enseñanza. Pero su hijo no dejará de ser hijo por el error que cometa, ¿cierto? Sigue siendo su hijo, usted lo sigue amando. Y si se vuelve a equivocar, usted le vuelve a exhortar, ¿cierto? Claro, hoy en día las madres exhortan a los hijos de otra manera. Le exhorta con la chancleta de foamy para que le duela más, ¿cierto? En nuestros tiempos no era así. En nuestros tiempos era ley, era chancla, era cable de la plancha o en su defecto de la grabadora. Pero aprendimos cosas tremendas, ¿no es cierto? Pero seguimos siendo hijos. Pues bien, no hay nada que usted haga que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, dan un fuerte aplauso al Señor por eso. Y dice la Escritura, y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Mira, una de las cosas que el apóstol Pablo oraba al Padre Celestial era que fuéramos llenos del conocimiento y de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa oración, lamentablemente, muy poquitas personas la elevan. Porque cuando van a orar, lo único que hacen es pedir para que Dios les saque de una situación apremiante, una dificultad o algún problema. Pero el apóstol Pablo no era así. Y si usted va a leer las cartas paulinas, va a comprender que lo que menos el apóstol Pablo oraba era para que Dios lo librara de dificultades.
Lo que él oraba era para entender el propósito de Dios en medio de la dificultad. Nosotros oramos: Señor, líbrame de esta aflicción, líbrame de este problema. Pero el apóstol Pablo oraba: Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, dame conocimiento y sabiduría espiritual para comprender tu buena y agradable voluntad en medio de toda esta situación. Hoy en día estamos viviendo tiempos hermosos, tiempos donde la gente quiere cosas nuevas, cosas novedosas. Si colocáramos un anuncio en el Face que dijera 7 claves para hacerse millonario, este lugar estaría a reventar. 7 claves para hacerse exitoso, este lugar estaría a reventar. Cómo salir de la pobreza, este lugar estaría súper lleno. Pero si colocamos un anuncio por el Facebook donde dice: en Cristo estamos completos, le esperamos, ¿cuál cree usted que sería la respuesta? Porque la gente quiere cosas nuevas, pero quiere cosas de su alma, de su sentimiento, de sus emociones. La gente está buscando cosas almáticas, pero Dios no está buscando cosas almáticas. Dios está buscando es que su Hijo Jesucristo se entrone en nuestros corazones y pueda reproducirse en su vida para dar a conocer los misterios grandiosos de su amado Hijo. Así que necesitamos crecer en el entendimiento que es en Cristo Jesús. Y una de las razones por las cuales la iglesia se ha ido debilitando pasando el tiempo es porque no han entendido lo que es inteligentemente lo que el Señor ha producido en sus vidas. Pablo oraba por sabiduría. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Eso es qué? Sabiduría. Y inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar, aplicar todo lo que Dios nos ha dado a los diferentes problemas o circunstancias. La palabra dice que Dios colocó a un joven entre 17 y 18 años a reinar en una provincia. Y lo dotó de sabiduría y de inteligencia. Hombre sabio como Salomón. Y cuando usted es sabio y cuando usted tiene inteligencia, lo primero que se le van a presentar a ustedes son problemas. Diga conmigo, problemas. Porque si usted es una persona sabia, si usted es una persona inteligente, entonces tendrá la respuesta de Dios para esos problemas. ¿Para qué? Para que Dios pueda glorificarse en medio de esa circunstancia y de ese problema, y la gente pueda decir: esta persona está llena de un espíritu superior, y es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Amada iglesia, a Colombia no le hace falta la oración. ¿Sabe por qué? Porque constantemente vemos marchas de oración, ayunos de oración, vigilias. Vamos a hacer una vigilia de oración, de intercesión por el cambio de nuestra ciudad. Y la lista sigue. Pero no hemos visto cambios significativos en nuestra sociedad. No hemos visto cambios que puedan transformar la sociedad. Sencillamente, ¿por qué?
porque en esas vigilias, en esos ayunos, en esas oraciones, en esas intercesiones, lo que menos oramos es por la voluntad de Dios, sino que oramos es para que se haga mi voluntad, para que Dios obre mi voluntad. Entonces oramos nosotros para que Dios haga esas cosas de acuerdo a mi voluntad, en el día que yo quiero, en la manera como yo pienso que deben de ser las cosas. Por eso no vemos resultados o cambios en la sociedad, porque no estamos orando de acuerdo al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que el Espíritu Santo en este tiempo está comenzando a revelar todas esas cosas acerca de la verdad presente. Toda la Biblia habla acerca de oración, pero no es lo mismo, como veíamos hace algunos domingos a través de la vida de nuestro apóstol, que no es lo mismo orar desde el antiguo pacto que orar desde el nuevo pacto. Orar desde el nuevo pacto incluye tres cosas importantes. Incluye orar desde mi posición en Cristo. 2, orar desde la naturaleza del Espíritu que me gobierna. Y 3, orar desde el ejercicio de la autoridad que yo represento o la autoridad que me gobierna. Así que la oración tiene que ver mucho con el entendimiento y el carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso, amada iglesia, la oración no solamente son palabras que decimos. La oración no es solamente un tiempo en el cual separamos. La oración no solamente son lugares donde nos apartamos a hablar. La oración tiene que ver con la persona con la cual nos estamos relacionando, con nuestro Padre Celestial. Y ese pasaje de Colosenses nos da la razón por la cual Pablo oraba. Recuerda que toda la Escritura habla acerca de la oración. No es lo mismo la oración, escúchame muy bien, no es lo mismo la oración antes de la cruz que la oración después de la cruz. Algo sucedió. Así como se partió la historia de la humanidad en dos, así también se partió la manera de orar. Antes de la cruz se iba a un lugar a orar, ¿cierto que sí? Lo practicábamos, ¿cierto? Después de la cruz, amada iglesia, nosotros somos el lugar de oración. Se lo repito, antes de la cruz buscamos un lugar para orar. Después de la cruz, ahora nosotros somos ese lugar de oración. Nosotros somos ese lugar de encuentro con nuestro Padre Celestial. Si usted puede comprender eso, va a comprender que en cualquier lugar donde usted vaya, usted puede estar hablando con nuestro Padre Celestial. Que no necesita un lugar físico para orar, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso, después de la cruz, lo que son los templos, los edificios pasaron a un segundo plano, y lo que pasó a un primer plano es la presencia de Dios en nuestras vidas, Antes de la cruz se oraba, escúcheme muy bien, antes de la cruz se oraba por lo que necesitábamos. Es decir, si estábamos atravesando un problema, orábamos para que Dios nos sacara de ese problema. Si estábamos atravesando alguna dificultad económica, orábamos para que Dios nos librara de esa situación económica. Si estábamos pasando por un quebranto de salud, orábamos para que en un instante Dios nos sanara. Eso era antes de la cruz, la oración antes de la cruz.
En cambio, ahora, después de la cruz, nosotros oramos por lo que Dios necesita hacer. ¿Y qué es lo que Dios necesita? Es que su Hijo sea revelado en cada uno de nosotros. Que su Hijo Jesucristo sea revelado en tu vida, sea revelado en mi vida. Así que necesitamos ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Mira, si el Evangelio es presentado antropozoicamente, la figura central de la oración será la necesidad del ser humano. Si el Evangelio presenta al hombre como el centro del Evangelio, entonces el eje principal de la oración será un espíritu de necesidad. Y entonces estaríamos orando como huérfanos, como si no tuviéramos un padre espiritual. Entonces la oración es: Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, socórreme, Señor, líbrame de mis enemigos. Pero si nosotros entendemos la oración después de la cruz, sabemos que tenemos un Padre maravilloso que no nos ha dejado huérfanos, sino que Él es nuestro Padre. Entonces mi oración ya no va a ser la oración de un huérfano, sino que va a ser la oración de una persona que sabe que ha hallado gracia en Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces mi oración es una oración de agradecimiento, es una oración de victoria, es una oración de saber que soy más que vencedor, es una oración de saber que soy heredero y soy coheredero con Jesucristo de todas sus bendiciones. ¿Y sabe por qué? Porque entendemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Su espíritu está fundido con el Espíritu Santo y son uno solo. Así que oramos desde un espíritu completo, un espíritu perfecto que lo tiene todo. Por eso el que está en Cristo lo tiene todo. Usted está completo en Cristo Jesús. No le hace falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted está completo en Jesucristo. El Espíritu Santo gobierna su vida. Y si el Espíritu Santo gobierna su vida, eso nos da a entender que estamos completos en Él. Entonces no oramos desde nuestras necesidades, sino que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las oraciones después de la cruz? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo son las oraciones después de la cruz? Las oraciones antes de la cruz ya las conocemos, porque las practicamos muchos años. Pero las oraciones después de la cruz necesitamos entenderla. Necesitamos entender cómo orar. Pregunta en esta mañana: ¿cuánto nos estamos conectando en el oremos juntos? Levante la mano. O más bien no levanten la mano. En el oremos juntos, lo que enseñamos a la gente no es a orar, sino que lo que enseñamos a la gente es la posición que usted tiene como hijo y como hija para orar.
Porque hay gente que ora y no sabe cuál es la posición que él tiene. Y cuando digo posición no me refiero a una posición física, sino a una posición espiritual. ¿Qué lugar ocupa usted en el corazón de Dios? ¿Qué lugar ocupa usted en el corazón del Maestro? ¿Qué es usted hoy en día? ¿Qué naturaleza le gobierna? ¿Cuál es su identidad como hijo de Dios? ¿Ha de saber usted que nosotros ocupamos una posición de hijos? Y como hijos estamos completos en el Padre Celestial. Y en Cristo estamos completos. Ahora, ¿por qué el apóstol pide que andemos en el Espíritu y oremos en el Espíritu? Porque en el Espíritu yo soy perfecto, porque en el Espíritu no me hace falta nada, y porque en el Espíritu, en Cristo, lo tengo todo. La función del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, ¿sabe cuál es? Es guiarnos en ese conocimiento del que nos ha sido concedido. El Espíritu Santo nos revela ese conocimiento, nos revela esas palabras, nos revela la posición que yo tengo como hijo o como hija. Primera de Corintios capítulo 2, del 12 al 14 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo que menos queremos en la iglesia es enseñar sabiduría humana. Las iglesias están llenas donde la gente predica sabiduría humana, pero no se predica a un Cristo impartido en la iglesia, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me encanta esa palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No sé por qué a veces hay personas que quieren tener resultados extraordinarios en su vida, viviendo de acuerdo a una naturaleza pecaminosa, de acuerdo a una naturaleza apartada de la santidad y de las cosas de Dios. Hay gente que quiere tener resultados viviendo una vida en medio del pecado. Y lo que usted no sabe es que no hay ninguna comunión entre Dios y las tinieblas. Dile a la persona que tiene a su lado: ¿por qué estás tan callado? Dios está hablando a nuestras vidas. Si hay gente que viene a la iglesia, levanta las manos, cantan y demás, pero están viviendo una vida apartada de los principios del reino de Dios y quieren ver resultados en sus trabajos, en su matrimonio, en sus empresas, en su vida. De una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Han visto usted un río que salga agua dulce y agua salada? Que de esta piedra agua dulce, de esta piedra agua salada. Igual pasa con nuestras vidas. Dios nos ha llamado para que podamos tomar decisiones. Y esas decisiones encaminadas a hacer la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso la oración antes de la cruz era una oración cargada de muchísima necesidad. ¿Cierto que sí? Pero la oración después de la cruz es desde una posición de alguien completo en Cristo Jesús. Ahora, nuestra posición en Cristo
Y oramos para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo que más anhelamos es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender lo importante de la obra en la cruz que hizo Jesucristo. Si tú le preguntas a una persona que se mueve o que no conoce de la verdad de Dios y le dice, dígame, ¿qué es el nuevo pacto? No le dará razón. ¿Qué es el antiguo pacto? Van a divagar un poquito en sus opiniones. Pero si le pregunta a una persona entendida, ¿qué es el nuevo pacto? Esa gente le va a decir, el nuevo pacto significa, mi hermano, que Cristo ha venido a nuestras vidas y ahora es el único pacto vigente. Cristo reinando en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones antes de la cruz, cuando oramos antes de la cruz, desde una necesidad, las lágrimas tenían un propósito. ¿Y cuáles eran esas lágrimas? Las lágrimas cuando se oraba antes de la cruz tenían el propósito, voy a decir esto que suena un poquito duro, tenían el propósito de extorsionar al Señor. Es decir, voy a ayunar y en medio del ayuno voy a llorar para convencer al Señor de que me haga este favor. Voy a vigilar y le voy a mezclar lágrimas para que Dios me libre de esta aflicción. Voy a orar de día y de noche y en medio de eso le voy a mezclar lágrimas para que Dios vea que tengo un corazón arrepentido y me conceda lo que le estoy pidiendo. Como tratar de manipular al Señor por las lágrimas. Mira, Dios no te escucha por tus lágrimas. Es verdad que llorar en la oración puede producir una descarga emocional, pero Dios no se mueve por mis lágrimas. David cometió pecado con Betsabé. Estaba a punto de nacer un hijo. Y vino la voz del Señor donde le dijo, el niño no vivirá. Y David quiso manipular al Señor y se echó a llorar en polvo y en silicio, ayunando para que Dios cambiara su decreto. Y el niño murió. Tan pronto el niño murió, David se levantó, se peinó y comió. Diga conmigo, a Dios no lo podemos manipular. Ahora, si usted piensa que puede manipular a Dios por sus lágrimas, yo tengo que decirle que está perdiendo el tiempo. ¿Cuántos padres hay en este lugar? ¿Y madres? ¿A usted le encanta que su hijo le pida cosas llorando? ¿Sí? ¡Ay, tan bonito que se ve mi hijo llorando! Me encanta que me pida las cosas llorando. Los niños sí saben hacer eso desde pequeños. Ellos lloran para que la mamá los alimente. Ellos conocen el lado flaco ahí. Y de grandes quieren hacer lo mismo. Lloran para que usted les dé lo que ellos quieren. Y cuando usted se los entrega, las lágrimas de cocodrilo se secan y listo. Así son los niños. Pero con Dios no es así. Con Dios
No lo podemos manipular o extorsionar a través de las lágrimas, ni de las vigilias, ni de los ayunos y demás. Ay, pastor, ¿cuándo ayunamos? ¿Para qué quiere que ayunemos? Para que Dios me libre de un problema que estoy teniendo. ¿Y por qué más bien no le ora al Señor? Y le pide que le muestre y que le revele el por qué está sucediendo esos conflictos y cuál es la voluntad de Dios en medio de esos problemas. ¿No cree que sería mejor? Pastor, ¿cuándo hacemos una vigilia? Es que yo me acuerdo, esas vigilias tan poderosas, sentía la presencia de Dios, la calor, la presencia. No, eso todo el mundo se iba al suelo, pastor. ¿Y para qué quiere que hagamos vigilia? ¿Para sentir la presencia de Dios? Si Dios no es un Dios de sentires, sino que Dios es un Dios de convencimiento, de propósito y de voluntad firme. La gente a veces quiere cosas almáticas y como iglesia no podemos caer en eso. No queremos orar almáticamente, no queremos orar de acuerdo a nuestras necesidades. Queremos orar de acuerdo al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que antes de ser nosotros excelentes en pedir, necesitamos ser más entendidos en la posición que tengo como hijo. Y cuando entienda eso, entonces puedo sacar de mi vida muchos obstáculos carnales que se vuelven como instrumento de extorsión. Necesitamos aprender a movernos en nuestra posición como hijo. Así que necesitamos día tras día volver otra vez a esa intimidad con nuestro Padre Celestial, a esa intimidad con el Señor en oración. Necesitamos mucho tiempo estando juntos, orando. Lo que dice la Escritura es que el que se une al Señor, un espíritu es con Él y es perfeccionado día a día en esa unión. Como iglesia, a veces hemos confundido la naturaleza de los dones y a veces hemos confundido que si una persona habla más en lenguas, esa persona es espiritual. Es decir, si usted llega a una persona nueva, no ustedes, una persona nueva llega a este lugar y encuentra al pastor John Freddy orando en lengua, sacará mandarán turicabado sí, y está para turito la maya para empoi, y turita la mayara orisoba. Dice, ay, ese pastor es espiritual. Engañamos. El hecho de que usted ore en lenguas no quiere decir que usted sea espiritual. Tampoco estoy desvalorando los dones de lengua ni nada por el estilo. ¿Me hago entender? Yo conozco personas que no hablan en lenguas, pero son personas fuertes en el Señor, que son gente espiritual. Y conozco personas que oran en lenguas y su testimonio dice mucho que decir. Así que no confundamos los dones con la espiritualidad. Si alguien ha perdido la sensibilidad de escuchar a Dios, sencillamente es porque se ha alejado de tener una vida en el Espíritu. Sencillamente es porque esa persona ha dejado
de orar, de tener comunión con el Padre Celestial. Y usted sabe lo que sucede cuando una persona deja de orar, deja de leer la palabra, deja de crecer en la verdad presente, deja de crecer en el conocimiento de la gracia y deja de crecer en su posición como hijo. Cuando una persona pierde eso, entonces trata de reemplazarlo buscando otras personas que puedan saciar su sed. Entonces usted ha visto a muchas personas yendo de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad. A ver, ¿qué profeta llegó hoy, hermano? ¿Cuál es el profeta de moda para que me dé una palabra de parte de Dios? A ver, ¿qué profeta llegó a Neiva para yo ir y que él me imponga la mano? Eso era antes de la cruz. Ahora, después de la cruz, usted puede hablar con el Padre Celestial y Él le escucha y Él le habla. Para eso se rompió el velo, para que usted y yo podamos tener libre comunión con nuestro Padre Celestial. Es decir, que no andamos de profeta en profeta, de maestro en maestro, para que nos diga cuál es la voluntad de Dios, sino que Él quiere revelar la voluntad a nuestras vidas. Y no estoy en contra del ministerio profético, mal haría. Me encanta el ministerio profético. Lo que no me gusta es la gente dependiendo de un profeta, la gente dependiendo de un evangelista, la gente dependiendo de que profeta, ¿qué palabra tiene Dios para mi vida hoy? Así me dijo una señora. Profeta, ¿qué palabra tiene Dios para mi vida hoy? Y él sabe que sí, Dios tiene una palabra para su vida. Aquí tiene la Biblia, ahí está toda la palabra que Dios tiene para su vida. Nunca más volví a ver a esa señora. No sé por qué. A veces cuando usted ama a una persona, tiene que decirle cosas que no le van a gustar. Tiene que decirle cosas que de pronto usted va a decir, digamos, la persona más agradable. Por eso Jesús hablaba claramente a sus discípulos y exhortaba a todos aquellos fariseos, saduceos y toda esa familia. ¿Por qué? Porque Él les exponía claramente la palabra. Y a veces hay cosas que usted como hijo de Dios, como siervo del Señor, tiene que decirle a la gente, así no les guste mucho. Porque lo que nosotros queremos es agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Usted qué prefiere? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Pues la palabra dice que Jesús crecía en sabiduría delante de Dios y luego delante de los hombres. Delante de Dios y luego delante de los hombres. Sí, porque hay gente que le encanta decirle las verdades a las demás personas, pero no le gusta que le digan las verdades a él. ¿Han visto ustedes ese tipo de personas? Que les encanta juzgar, pero que no juzguen. Diga conmigo, esto es parejo. En Cristo Jesús esto es parejo. Entonces, como iglesia, estamos frente a una generación que quiere ir de profeta en profeta para que Dios le diga qué es lo que Él tiene para su vida. Eso fue antes de la cruz. Antes de la cruz, los reyes consultaban al profeta y le decían, profeta, Dios me da victoria en esta batalla. ¿Voy o no voy a la guerra? Y el profeta le declaraba, ve, porque Dios ha entregado a este pueblo en tus manos. O le decía, no vayas a la guerra, porque de seguro no he entregado a ese pueblo en tus manos. ¿Sabe cuál fue la grande victoria de David? David siempre consultaba antes de ir a una guerra con el Señor.
siempre consultaba, siempre lo puede ver usted en los salmos, consultando: Señor, ¿me vas a entregar esto en mis manos? A diferencia de Saúl, que no consultó al Señor, sino que se adelantó, se impacientó y ofreció sacrificio que a él no le correspondía. La pregunta en esta mañana es: ¿usted está buscando un profeta para que le diga lo que tiene que hacer? ¿O vamos continuamente en oración a hablar con nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe? Su silencio otorga. Es esto lo que nosotros queremos dar a conocer. Eso es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, las puertas están abiertas para que usted consulte al Padre Celestial y Él le revele, o más bien le guíe a hacer su preciosa voluntad, la voluntad del Padre, no la nuestra, no la mía. Antiguamente la gente consultaba al profeta, hoy no. El profeta hoy en día lo que hace es aclarar, confirmar lo que Dios ya le ha dicho en las Escrituras a cada uno de nosotros. Entonces estamos frente a una generación que quiere ver cosas así rápidas. ¿Sabe qué he aprendido en estos últimos tiempos? Cuando una persona viene y me dice: pastor, ore por mí. ¿Usted conoce al Señor? No. ¿Usted ha recibido a Cristo? No. Necesito que primero usted pueda alinear su vida a Cristo, recibirle a Él. No, yo no quiero. Gracias por su tiempo, que Dios me le siga bendiciendo. Usted dice: uy, qué pastor tan despiadado. Pero es que si yo oro, como yo oro en el nombre de Cristo Jesús, si yo oro y esa persona no está rindiendo su vida a Cristo, mi oración es en vana. Es en vana. Como aquella persona que vino alguna vez: necesita una consejería. Ya. ¿Usted quiere dejar su vida de pecado? No. Yo sé muy bien cómo estoy. Bueno. Terminó la consejería. Que Dios me le bendiga. Porque esa persona no quiere salir de su pecado. Porque esa persona no quiere cambiar de vida. Entonces, ¿para qué voy a orar? Hay mucha gente que sí quiere y sí anhela la oración. Dile a la persona que tiene a su lado: a ver, ¿cómo lo digo que no suene tan bruscamente? Dile a la persona que tiene a su lado: no sea alcahueta. En el nuevo pacto, en esos tiempos que estamos viviendo, son decisiones que tomamos. Hicimos de la liberación de la guerra espiritual una doctrina. Y hay gente que todavía anhela la guerra espiritual. Pastor, ¿cuándo hacemos guerra espiritual? Si usted supiera, mi hermano, si usted supiera que Cristo ya nos dio la victoria, entonces ¿para qué vamos a pelear? Ahora lo que necesitamos es tomar decisiones. ¿Esto me está afectando? Sí, tomo la decisión que me sume al propósito de Dios, no que me reste. Hay gente que todavía está buscando que le echen fuera los demonios, y ya 4, 5, 8, 10 años conociendo del Señor. Aquí no es cuestión de demonios, aquí es cuestión de tomar decisiones, alejarse del pecado, alejarse de las cosas que no están bien delante de Dios y tomar una posición firme delante de Dios. Si yo le dijera a usted: ¿usted quién es? ¿Usted qué me diría?
Yo soy Joana, yo soy César, yo soy Angélica, yo soy María del Carmen. No, no le estoy diciendo su nombre, le estoy diciendo quién es usted. No, yo soy una persona que fui maestra, yo soy un comerciante, yo soy una persona que trabaja en la parte de la arquitectura. No, no le estoy diciendo cuál es su oficio, le estoy diciendo es quién es usted. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si usted tiene claro que usted es un hijo, una hija de Dios, nada lo podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Porque tenemos claro quién soy. Hay personas, ay, ¿será que si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Es que he sido tan malo. No, mi hermano. Si usted ha renunciado a esa vida, si usted ha permitido que el Padre Celestial cambie su vida, nazca de nuevo, entonces usted es nuevo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él hace cosas nuevas. Por eso todos nosotros somos nuevos. Su pasado yo no me acuerdo. Hay gente que me dice, pastor, ¿se acuerda que hace 5 o 6 años yo le comenté mi situación? Le digo, la verdad, hermano, no me acuerdo. Bendito sea el Señor que no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora lo que importa es quién es usted en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Padre ha hecho en tu vida? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer de hoy en adelante con todo eso que estás recibiendo de parte del Padre Celestial? Por eso las personas que asistían a la iglesia y que vienen hoy, pues bienvenidos, mis hermanos. Porque lo que más anhelamos, ¿sabe qué es lo que más anhelamos en grupo? Es que usted pueda conocer la verdad presente. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Lo que más anhelamos es que toda Neiva pueda conocer a aquella persona que nos ha cambiado, aquella persona que realmente ha hecho que podamos nacer de nuevo. Bienvenidos a todas aquellas personas que quieran conocer y crecer en la verdad presente. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿qué vamos a hacer con todo lo que estamos recibiendo? ¿Lo vamos a guardar solamente en el cuaderno, en la libreta de apuntes? ¿O vamos a estarla repasando continuamente durante la semana? Porque de eso se trata la vida en Cristo. Se trata de estar repasando, de tener una intención personal de crecer. Eso es algo intencional, el crecimiento es algo intencional. Yo quiero crecer, decido crecer, me dispongo para crecer, me esfuerzo en crecer. Es algo intencional. No es algo que venga de la noche a la mañana, abra cadabra, patas de cabra y al otro día, uy, ¿cómo sabe usted acerca de la verdad presente? ¿Cómo sabe usted acerca de Cristo? No. Eso no es arte de magia. Pregúntele a mi apóstol, ¿cuántas horas lleva él estudiando todos estos temas? ¿Cuántas horas llevamos estudiando acerca de la oración? Y lo que hace falta. Oramos porque tenemos una naturaleza divina, porque la naturaleza que le gobierna a usted ya no es la naturaleza de pecado.
Hay algo más poderoso que es la naturaleza divina, la que me impulsa a buscar las cosas de Dios, la que me impulsa a anhelar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Esa naturaleza divina es la que me lleva a anhelar las cosas de Dios. Esa naturaleza divina es la que me lleva a anhelar al Padre, la que me lleva a conocer a Cristo. Y sabe que el Espíritu Santo nos revela todas esas cosas. Dile a la persona que tiene a su lado, no se duerma. Ya terminamos. Amén. Mis hermanos, uno va a algunas reuniones y personas le dicen, con mucha humildad voy a decir, le dicen, pastor, ¿por qué no me enseña de eso que usted está enseñándole a la iglesia? ¿Por qué no me da temas de lo que usted le está enseñando a la iglesia? Y uno dice, pero si este no ha nacido de nuevo, ¿cómo le hago? O sea, la gente de afuera está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Repito, la gente de afuera está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que usted está conociendo, ellos no le anhelan. Hay gente que dice, denme el material. Yo pago lo que sea por el material. Y ustedes tienen el material y toca rogarles para que lo lean, para que lo compren, para que lo estudien. Toca rogarles para eso. Y la gente de afuera está diciendo, oye, yo quiero eso. Necesitamos, como hijos de Dios, aprovechar sentido de pertenencia con lo que Dios nos está dando, porque Dios está comenzando una transformación en esta ciudad y la está haciendo por esta iglesia. Con humildad le digo, por esta iglesia. Como todo lo que Dios ha hecho en Neiva, lo ha querido hacer comenzando por esta iglesia. Alabanza, guerra espiritual, adoración, nuevo pacto, gracia y demás. Amén. Dile a la persona que tiene a su lado, ha llegado el momento de escudriñar la palabra. Ha llegado el momento de meternos en oración. Ha llegado el momento de orar continuamente, sin cesar. Amén. No sin cesar, sin cesar. Le invito a que usted pueda ponerse en pie en esta mañana. Padre, gracias te damos, Dios, por todo lo que tú nos has enseñado en esta preciosa mañana. Gracias por cada persona que nos ha acompañado en este servicio, Señor. Gracias por cada persona nueva, Señor, que viene a este lugar, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hoy cosas nuevas, Señor, sus oídos han escuchado, Padre. Así es. Oramos, Señor, para que el entendimiento, la revelación, el discernimiento, Señor, día tras día, Padre Celestial, estén en sus vidas, Señor. Para que cada verdad pueda ser atesorada en sus corazones, Señor. Pueda ser vivida y luego expresada, Dios, a las personas que tenemos cerca, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, Dios, por las personas que demuestran generosidad en esta mañana, Señor. Tú eres un Dios generoso, Señor. En nuestro corazón, Señor, hay generosidad, Padre. Gracias porque nos permite amar lo que tú amas, Señor. Esta obra, Señor, las almas, esta ciudad, nuestro país, Colombia, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque hoy comprendemos,
Dios, que nuestra posición de orar, Señor, ahora es orando de acuerdo al propósito y la voluntad tuya, Señor. Declaro, Señor, esta iglesia bendecida para bendecir en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.